Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial, ya la están viendo aquí en pantalla. Es la doctora Maren Hernández, que es protesista maxilofacial. También es especialista en rehabilitación craneofacial, elaboración de dispositivos para lo que es radioterapia y también está muy enfocada en lo que es la odontología integral para lo que es el paciente oncológico. Ella se encuentra en Ciudad de México y la vas a encontrar también en TikTok, Instagram, Facebook, en todas las redes sociales. Aquí los vamos a poner aquí abajo para que la sigan. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Paulina. Pues bien, aquí feliz de poder compartir con ustedes un tema que para mí es muy importante en general en la odontología. Como bien dices, pues nuestra formación de odontólogos, independientemente de la universidad donde estemos, pues es general, es lo básico que necesitamos para salir al mundo, ¿no? Entonces, ya de ahí cada quien decide qué especialidad hacer. En mi caso, pues yo decidí la prótesis maxilofacial. Yo estudié la licenciatura en la UAM Xochimilco, orgullosamente guamera, la especialidad en el Hospital General de México, con el aval universitario de la UNAM. Y bueno, actualmente trabajo en un hospital de tercer nivel en el Estado de México y mi consulta privada está en la Ciudad de México. Entonces, todo este tiempo he estado enfocada en la atención del paciente con cáncer, básicamente, sí el paciente que tiene defectos por traumatismo, pero el fuerte de mi consulta realmente es el paciente con cáncer, ¿no? Y este tema que hoy vamos a desarrollar un poquito, creo que sirve mucho al odontólogo de práctica general u otras especialidades, ya que es un tema que no es común que tratemos en los módulos de nuestras universidades o que nos den clases de ello, ¿no? Ya que hay temas que son difíciles de explicar. Ahorita vamos a hablar de generalidades. Créeme, cada subtema que ahorita vas a ver podría ser otro tema completamente de una hora, pero ahorita voy a tratar como de hablar de lo general para que entiendan un poquito de la importancia de la atención del paciente, la atención odontológica del paciente con cáncer, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. El tema está interesantísimo para que se queden todos. Y ya nada más me gustaría preguntarte antes de empezar el tema, ¿por qué decidiste estudiar esta especialidad? Mira, la realidad es que yo pensé que quería cirugía maxilofacial. Eso era lo que yo pensé desde que entré a la licenciatura. Me formé con un cirujano maxilofacial con el que estuve ahí pegada todo el tiempo ahí en la universidad. Hice el examen nacional de residencias, pasé los filtros, pero desde que entré al propedéutico la realidad es que, o sea, sabía que no era la adrenalina que a mí me gustaba sentir. Es también un estilo de vida la cirugía maxilofacial. Entonces, no me gustó. No quería perio, no quería endo, no quería pediatría, o sea, especialidades que seguro sabía que no quería. Entonces, la cuestión hospitalaria siempre me ha llamado la atención y dentro de la convocatoria vi que estaba prótesis maxilofacial. Yo pregunté, pues, ¿de qué se trata, no? Y me dijeron, no, pues creo que hacen ojos. A mí la prótesis siempre me ha gustado también. Entonces, ojos, dije, nosotros podríamos hacer ojos, sí. Nah, pues voy a intentarle. Hice igual el examen, el ENARE, pasé al propedéutico. Desde que estuve en el hospital, la realidad es que supe que sí, o sea, era eso lo que me gustaba. Es un medio complejo por la situación en que se desarrolla la especialidad, ¿no? Veo muchas historias complejas de los pacientes, ya que estamos en el ámbito 100% oncológico. Entonces, sí supe que era el lugar donde yo quería estar. Y bueno, afortunadamente también pasé los filtros y ahí estoy y muy felizmente egresada. Ay, qué genial. Sí, sí, sí. Ustedes hacen, ya lo hablábamos fuera de cámara, mil cosas. Como que pensamos que nada más hacen las prótesis maxilofaciales, pero hacen muchísimas cosas más. Inclusive, pues, son especializados o los capacitan en la especialidad y en la residencia para atender estos pacientes oncológicos. Así es, sí, Porque sí. siento que quedan bailando, ¿no? Como que a veces ni el odontólogo los quiere atender, o no sabemos cómo atenderlos, o quién los va a atender, o están en quimio, o están en radio, necesitan tratamientos, o sea, es como complicado también para ellos. Sí, claro, el paciente la verdad es que sufre de estar buscando un odontólogo. Primero uno que quiera atenderlo y Ujú. otro que el que lo atienda pues haga los tratamientos correctos o no haga los tratamientos que no debe hacer, ¿no? Entonces, justamente en esto voy a desarrollar un poquito de eso. ¿Cuándo sí, cuándo no? O cuándo es mejor el especialista, ¿no? Porque al final para eso hacemos especialidades. Yo te puedo decir, yo no hago terceros molares, entonces porque no es mi habilidad, porque no es mi especialidad.
Y no quiere decir que alguien más no tenga esa habilidad, si la desarrolla y la tiene, lo va a hacer. En mi caso yo no la tengo y no lo hago, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Pues que sepamos en dónde pueden estar nuestros límites, que de cada uno son diferentes, ¿no? Hay gente muy hábil que no tiene especialidad y tiene mucha habilidad. Bueno, a lo mejor se entrena en eso, se empapa de información y puede llevarlo a cabo, ¿no? Y tiene aparte una habilidad manual. Pero si no, pues para eso estamos los especialistas también, ¿no? Y cada vez hay más en México, en toda Sí, la República, ¿no? afortunadamente sí. Sí, qué bueno. Pues está muy interesante el tema. Empecemos, doctora. Voy a platicar sobre el manejo odontológico del paciente con cáncer. Vamos a ver durante el tema diferentes etapas del tratamiento del paciente y voy a tratar de explicarles un poquito los cuidados que debemos tener, cómo es que la pasa un paciente con cáncer. No estoy hablando solo de cáncer de cavidad bucal, sino cáncer en general, ya que los tratamientos que ellos reciben pues nos van a necesitar de una u otra forma. La intención es que cuando nos necesiten nosotros estemos listos, ya sea para atender o para remitir al especialista. Entonces, digo, esto es de una manera general, como sabemos el cáncer, pues este proceso incontrolado de las células, ¿no? Que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, tejidos blandos, tejidos duros o torrente sanguíneo, ¿no? Estas células de defensa que a veces no funcionan de una manera adecuada y dejan que esta mutación de las células pues cree este tipo de enfermedades. Una de las principales desventajas de esta enfermedad es que no solamente crece en la zona donde se originó, que tiene la capacidad de irse a otros órganos del cuerpo y de ahí que los pacientes requieran algunos tratamientos también más agresivos para este tipo de pacientes. Obviamente, los pacientes van a presentar diferentes etapas clínicas de su enfermedad y eso da lugar a que los oncólogos decidan qué tratamiento van a llevar a cabo, si son pacientes quirúrgicos, si reciben quimio o radioterapia, ¿no? Eso depende de otras cuestiones. Pero, ¿qué tenemos en cuanto a las estadísticas? ¿Cómo es que se prevé el aumento de casos en general, ¿no? En general del cáncer. No estoy hablando de un tipo de cáncer en específico. En general, pues va a haber un incremento muy grande. Vean que en el 2022 alrededor de 20 millones en el mundo de pacientes con cáncer y se prevé que para el 2045 tengamos 32,6 millones, es decir, muchísimo, más de la mitad del incremento en unos 20 años, ¿no? Esto se traduce a muchos pacientes que van a necesitar de una atención oncológica y dentro del grupo oncológico estamos los odontólogos. Aquí está un poquito en cuanto al porcentaje, si lo vemos en nuestro continente, pues es más del 50% el incremento que vamos a tener en cuanto a pacientes con esta enfermedad. Quizá países que están más desarrollados como los países europeos, quizás sus medidas de prevención, la forma en cómo se comporta la población y obviamente sus niveles socioeconómicos, pues dependerá también mucho de que este tipo de países esté teniendo una reducción, ¿no? O más bien un aumento menor al que países que estamos en vías de desarrollo, ¿no? Y también obviamente tiene que ver el número de la población. Somos un país o un continente con mucha población, entonces obviamente eso afecta o más bien incrementa los datos estadísticos. Aquí, por ejemplo, podemos ver en cuanto a hombres y mujeres, el incremento seguimos siendo este pues vamos, más bien vamos en incremento, esto habla en cuanto a la mortalidad. Los hombres son aquellos que van a tener un mayor índice de mortalidad, pero pues vaya, estamos muy pegaditos a este número de cifras, ¿no? Esto es hombres y mujeres de entre 0 a 85 años, ¿no? Entonces realmente están hablando de toda nuestra población en general. Dentro de los tipos de cáncer más común, para al menos para el 2012 en el Globocan, pues marca este tipo de cánceres como el pulmón, el de mama, que ya vamos a ver que algunos de los medicamentos que reciben estos tipos de pacientes nos involucran mucho en la cuestión odontológica. De ahí, pues vemos otros que son menos comunes. El de próstata también es uno de los cánceres que va a recibir tratamientos que nosotros podemos intervenir ahí en alguna cuestión odontológica para el cuidado de su boca para los tratamientos que van a recibir. Entonces, si se fijan, no es como tal el cáncer de boca, en el que ocupa los primeros lugares, ni el cáncer de cabeza y cuello, pero todos estos tipos de cánceres van a requerir un tratamiento oncológico, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo es que el tratamiento oncológico puede impactar en la cuestión de la salud bucal.
Dentro de los diferentes tipos de tratamiento, pues tenemos la cirugía, la radioterapia, ahora la inmunoterapia, y muy comúnmente se están ocupando la combinación de estos tratamientos, ¿no? Vamos a ver un poquito por qué esta combinación. Dentro del manejo inter y multidisciplinario, pues nos encontramos los odontólogos, ¿no? Aquí estamos, no sé si ahí se ve mi cursor. Ahí está. Estamos los odontólogos, ¿no? No se trata solamente de que al paciente lo vea el radiólogo, la enfermera, el médico, ¿sí me explico? No, es no solamente, bueno, vaya, no es que tengamos una comunicación entre todos ellos, ya que nosotros como odontólogos debemos saber sobre el tratamiento. Ahorita vamos a hablar un poquito de esta comunicación, pero no es de que pues vaya con su oncólogo, pues no, realmente es una comunicación directa que debemos tener entre los especialistas para que todos estemos en el mismo canal y no haya problemas en cuanto a los tratamientos. ¿Cómo es que podemos impactar en nosotros en los tratamientos oncológicos? Ahorita hablo del odontólogo de práctica general. En cuanto a la cirugía, es decir, si el oncólogo va a hacer una cirugía, ¿cómo es que nosotros podemos apoyar cuando los abordajes son intraorales? Es decir, el paciente va a ser operado con un abordaje dentro de la boca. Ujú. Generalmente este se ocupa para cáncer de cavidad bucal, cáncer de tiroides, que ahora hacen las tiroidectomías las hacen entrando por la boca y ya no hacen ninguna incisión por el cuello. El cáncer de glándulas salivales, sobre todo las glándulas submandibular y sublingual. Cáncer de amígdala, que también se hace un abordaje intraoral. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Pues dejar una cavidad bucal lo más limpia posible, ¿no? Como haciendo eliminación de sarro, eliminación de focos sépticos, restos radiculares, todas estas cuestiones que pueden aumentar el factor de riesgo de una infección. Ujú. Entonces, en este punto podemos preparar al paciente sin mayor problema, es decir, no vamos a dejar de lado si el paciente es diabético, si es hipertenso, si está con algún anticoagulante o algo, ¿no? O sea, las condiciones generales no las vamos a pasar por alto, pero si el paciente solamente presenta, por ejemplo, un cáncer de la amígdala, y todo lo demás está normal, no debamos tener miedo en hacer una limpieza, ¿no? Una profilaxis dental o extracciones dentales. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando ya hay algo que involucra un defecto maxilomandibular o algún defecto dentro de la cavidad bucal, sí preferentemente que lo haga el especialista, el protecista maxilofacial, ya que nosotros vamos a evaluar, ¿se van a quitar dientes? ¿No se van a quitar? ¿Va a quedar un defecto maxilar o mandibular? Entonces debemos hacer ciertos dispositivos previos a el procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, cuando es una cuestión así, sí es recomendable pues que sea directamente el protecista maxilofacial quien haga este abordaje de los focos sépticos. Eso en la cuestión de cirugía realmente es algo como más tranquilo, más sencillo. ¿Cuándo vamos a empezar con mayores problemas, ¿no? Cuando el paciente está con quimio o radioterapia, independientemente del tipo de cáncer. Pero para saber cuándo nos va a afectar algo como odontólogos en nuestro manejo, pues debemos saber qué es la quimioterapia y qué es la radioterapia, cuál es la diferencia, ¿no? Tengo pacientes que luego, por ejemplo, son pacientes con cáncer de mama que a lo mejor solamente fueron operadas de la mama, no requirieron algo más, una etapa temprana. Y los mandamos al odontólogo, de que en el hospital es difícil como atender a todos, ¿no? Entonces, un paciente que no tiene riesgo, lo mandamos a una atención dental normal, convencional. Y la respuesta es no le puedo hacer profilaxis, no le puedo hacer esto o el otro porque tiene cáncer, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuándo un cáncer realmente no nos afecta en la atención dental. Entonces, la radioterapia va a ser un tratamiento obviamente antineoplásico de una manera local. Esto es por medio de diferentes tipos de radiación, ¿no? Radiación ionizante, y la intención es la desintegración del material genético de las células malignas. Ujú. Este es como en generalidad es la radioterapia. Algo que es súper, súper importante que como odontólogos tengamos en cuenta es que existen las tres H de la radioterapia. Todo tejido que es radiado va a tener hipocelularidad, hipovascularidad e hipoxia. Entonces es importante tener en cuenta estas tres H, ya que justamente estas condiciones son las que nos van a nosotros a poner en alerta para saber si hacemos o no un procedimiento odontológico. Ujú. Tanto la radioterapia como la quimioterapia tienen diferentes clasificaciones. Esta clasificación es de acuerdo a su tiempo de aplicación. ¿Y a qué me refiero con esto?
Una radioterapia neoadyuvante va a ser esa que se recibe antes de cualquier tratamiento. Puede ser con la intención de reducir un tumor y que el tumor está muy grande y hay que resecar estructuras importantes, ¿no? En cualquier parte del cuerpo. La cabeza y cuello es una de las donde se llega a ocupar. Está muy grande y no podemos quitar todo. La intención es dar la radioterapia neoadyuvante para hacer más pequeño el tumor y que entonces este se vuelva resecable, ¿no? Resecar menor zona. Entonces, esa es una de las cuestiones. La radioterapia adyuvante quiere decir que ayuda a otro tratamiento, o sea, complementa un tratamiento primario. Por ejemplo, en el caso de este paciente, tuvo una lesión aquí cerquita del labio, en la piel, quitan el tumor, cierran, esa pieza que se quita se manda a estudiar. El oncólogo quita todo lo que clínicamente se ve como tumor y además le da un margen, ¿no? Ciertos milímetros de piel o tejido sano que clínicamente se ve que no hay tumor. Sin embargo, a veces mandan a estudiar eso y eso sale con células microscópicas positivas para cáncer, es decir, aquello que no se ve pero que el tejido ya tiene infiltración. Entonces, ese paciente requiere un tratamiento adyuvante. Generalmente es la radioterapia, la quimioterapia, sobre todo en cabeza y cuello. Ajá, entonces, la concomitancia es el tratamiento simultáneo de dos cosas. Generalmente, en este caso y sobre todo en cabeza y cuello, es radioterapia y quimioterapia juntas. El paciente, al mismo tiempo que está recibiendo radiación, recibe tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento que consiste en la administración de medicamentos. Casi todos son vía intravenosa, pero ya hay mucha quimioterapia de vía oral, ¿no? Entonces, igualmente es destruir las células tumorales que están en proceso de división continua constante. Es decir, los tumores se replican de una manera rapidísima y la quimioterapia va dirigida a las células que están en constante replicación. Pero acuérdense que las mucosas, el cabello, ¿no? El folículo piloso y ello también están en replicación constante. Y muchas veces esta es una de las causas de que ciertos medicamentos causen que se caiga el cabello, la ceja y otros no. Ajá, entonces depende de los esquemas. Hablar de quimioterapia es otro mundo, pero depende del esquema es cómo nos va a afectar. Obviamente las variantes de la toxicidad va a ser en el cuerpo, ¿no? De manera a veces transitoria o muy, muy comúnmente transitoria, pero van a afectar a todo el cuerpo porque es un medicamento que se maneja, se metaboliza y se excreta de una manera sistémica. Ujú. ¿Cuáles son los principales efectos? Igualmente romper las cadenas de DNA de estas células que se reproducen de una manera anormal principalmente. Ujú. Los tipos de quimioterapia es igual que en la radioterapia, ¿no? Va a ser de acuerdo a su tipo de aplicación. En este caso, digo, hay diferentes clasificaciones, pero igualmente la neoadyuvante, la adyuvante, la concomitancia, que es al mismo tiempo que otro, y la paliativa, cuando, bueno, hay algunos pacientes en donde hay un tratamiento de dosis altas o dosis con intención de curar ya no son posibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? La diferencia entre estos tratamientos, aunque vamos a tener pacientes que estén recibiendo los dos, a veces vamos a tener pacientes que estén recibiendo uno, ¿no? Entonces, la radioterapia es un tratamiento local, por lo tanto, sus efectos secundarios o su toxicidad va a ser de manera local, es decir, un paciente que se le está dando radioterapia en la mama no le va a afectar la boca ni el pie. Un paciente que le está dando tratamiento en la boca no le va a afectar la mama. Ajá, entonces, eso es lo que tenemos que entender. La terapia es local. Los efectos secundarios locales. Estos, de acuerdo, dependiendo del fraccionamiento que se utilice, es decir, las dosis que se dan, generalmente en un fraccionamiento convencional es un tratamiento diario, de lunes a viernes, descansando sábado y domingo, y en promedio la dosis de radiación que se da por día es 1,8 a 2 Gray, son unidades de medida en las que se dan. ¿Por qué les digo este dato? Porque va a ser importante más adelante para que veamos algunos efectos que vamos a tener en los pacientes de acuerdo a la dosis que se vaya presentando. Por otro lado, la quimioterapia es un tratamiento sistémico, por tanto, sus efectos secundarios van a ser sistémicos. Ajá. El paciente que tiene cáncer de mama y le están aplicando un medicamento por la vena puede darnos efectos en la cavidad bucal, sí, en la piel, sí, en el riñón, sí. ¿Me explico? Entonces, todos sus efectos pueden ser de manera sistémica y esta se va a administrar en forma de ciclos. Dependiendo del esquema que se use, pueden ser ciclos semanales, ciclos de cada 21 días, pueden ser medicamentos que pueden ser aplicados de manera ambulatoria o
medicamentos que van a ser aplicados de una manera intrahospitalaria. Entonces, ¿cómo vamos a dividir un poquito en cuanto al manejo odontológico del paciente? Antes del tratamiento oncológico, durante, que aquí vamos a enfrentarnos a un montón de complicaciones que es las que vamos a platicar, y después del tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito con antes. Antes es lo que comúnmente hacemos con cualquier paciente. Tener nuestra historia clínica, una exploración intraoral adecuada, una exploración física, recabar todos los datos que sean necesarios para que nosotros sepamos cómo está nuestro paciente. ¿A qué le vamos a dar énfasis? Si es un paciente oncológico y nos lo están enviando para prepararlo porque va a recibir quimio, radioterapia, cirugía, es importante darle prisa. Ajá, es decir, no nos podemos detener en que, mire, aquí si yo le hago no sé, una rehabilitación salvando restos radiculares para que no pierda, no podemos, en estos casos, no podemos ser tan conservadores, tenemos que apurarnos porque el oncólogo muchas veces solo está esperando que lo dejemos listo de focos sépticos de la cavidad bucal para comenzar algún tratamiento oncológico. Y el paciente debe saber que ahorita la prioridad, por desgracia, es el tratamiento del cáncer, ¿no? Y eso nos hace tomar decisiones más invasivas de la cavidad bucal en cuanto al tratamiento. Ahora, vamos a ver ahorita algunas imágenes sobre pacientes pues que sabemos que llegan en condiciones que no son viables para tratamientos conservadores, ¿no? Entonces, que siempre va a ser súper importante y es algo que creo que se nos pasa a muchos o se pierde esa práctica de estar instruyendo al paciente en cuanto a su higiene bucal, ¿no? ¿A cuántos pacientes les hemos hecho profilaxis, resinas de prótesis, pero nunca les dimos en una cita una instrucción de higiene bucal? Y no me refiero a solo, mire, se lava así, se pone el cepillo en cierta angulación, use hilo dental, tal enjuague. No, o sea, es el paciente que edad tiene una capacidad motriz suficiente para hacer tal técnica. O sea, sí me explico, son varias condiciones que hay que tomar en cuenta de acuerdo a las características de cada paciente. Entonces, es instruirlo de acuerdo a lo que el paciente requiere, si necesita cepillos interdentales, o sea, cuestiones así. Entonces, es importante eso. Obviamente eliminar aquellos focos sépticos, ¿no? Lo más limpio que podamos tener la cavidad, dando prioridad a tratamientos que son extracciones, eliminación de sarro, eliminación de prótesis ajustadas o traumáticas. Sí podemos empezar con aplicaciones de flúor, sí, no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué otras cosas? ¿Qué es urgente? El manejo de lesiones inflamatorias. Endodoncia. La vamos a acabar rápido, lo vamos a hacer nosotros, la va a hacer el endodoncista. Nos aseguramos que esa endodoncia va a quedar de una manera adecuada. Si me explico, el paciente tiene para pagar esa endodoncia y su rehabilitación o se va a quedar en una endodoncia que en 3 meses va a fracasar porque el paciente no se va a rehabilitar, se va a fracturar el diente. Entonces, tenemos que explicarle también al paciente la importancia, ¿no? Una endodoncia no se queda solo en endodoncia. ¿Puede usted continuar con su tratamiento? Al menos lo dejan con provisional, ¿me explico? Entonces, el manejo de las lesiones inflamatorias de cualquier tipo son así súper imprescindibles hacerlas antes de que empiece el tratamiento oncológico. Extracciones dentales, generalmente al menos se requieren 2 semanas antes del tratamiento, ¿sí me explico? Entonces, de una vez tomar en cuenta, son dientes, van a ser varios dientes, regularización de proceso, porque a veces ya le hacen extracciones, comienza el tratamiento y tiene ahí exostosis, espículas óseas y después ya no podemos hacerle eso y luego para rehabilitar es un caos, ¿no? Entonces, de una vez planea regularización de proceso, lo menos traumático posible, y preferentemente todas en una sesión, todo lo que se pueda en una sesión, ya que no podemos, bueno, le quito este que cicatrice y luego viene por otro que cicatrice y eso nos lleva 1 o 2 meses de hacer extracciones y tiempo que es súper vital para el paciente para el control de su enfermedad, ¿no? Entonces, dientes, por ejemplo, este tercer molar va a dar problemas, ya destruyó acá, aquí ya hay un espacio donde no solamente es quitar este, ¿no? Aquí ya me va a quedar un defecto en donde esto en un futuro me va a causar problemas. Y si es un paciente que va a ser radiado y que va a llegar zonas de radiación a esta zona, entonces tenemos que quitar el tercer molar, ¿no? Entonces es con nuestro máxilo, ¿sabes qué? Me urge que me quites este, sí, darle prioridad a todas estas cuestiones que necesitamos que cicatricen. Si hay una caries o algo, vaya, no hay problema, la podemos ir haciendo en el tiempo con algunos cuidados, ya les iré diciendo ahorita cambio de restauraciones y todo ello, pero todo esto que es de mal pronóstico o de pronóstico reservado es ser rápidos y quizá menos conservadores.
La eliminación de prótesis traumáticas, prótesis desajustadas, prótesis fracturadas, ángulos agudos de los dientes. Ahorita les voy a decir por qué es importante que veamos si un diente está filoso o no. Aunque no tenga caries, podemos tener estos bordes agudos que al final van a ver por qué ahorita al paciente esto ahorita no le duele. Y cuando esté en un tratamiento en donde esté causando ya una afección a sus mucosas, va a ser un sacrificio enorme hablar, comer o algo que haya un roce con ángulos agudos, ¿no? Entonces, son de las cuestiones que tenemos que manejar antes. A estos pacientes los pueden manejar de una manera totalmente convencional, como les digo, no dejar de largo, no pasar de largo las enfermedades de base que puedan tener, además del cáncer, ¿no? Es decir, si es diabético, no va a ser una extracción tampoco en un paciente que tiene 200 de glucosa, ¿no? Entonces, sin dejar de lado eso, sí tenemos que ser más invasivos y más rápidos en esta cuestión y que el cáncer no es en este punto no es una cuestión que nos limite a hacer un tratamiento convencional. Ujú. ¿Qué pasa? Llegan los pacientes en estas condiciones. Díganme si voy a ofrecer algo conservador en estas condiciones. Son pacientes que podemos ver que, pues, una cuestiones de hábito, de mala higiene. Entonces, por muy conservador, sé que va a fracasar mi tratamiento porque mi paciente no está acostumbrado a tener una higiene adecuada, ¿no? No puedo salvar algo que es insalvable. No puedo ofrecerle algo de, bueno, para que no pierda dientes. Eso no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Pues extracción de todo, ujú, regularización de proceso de todo. O sea, imagínense cuántas espículas van a quedar aquí. Es un paciente con cáncer de lengua. Ajá, vean este paciente caries cervicales. No voy a ofrecerle al pacientito, por desgracia, pues hacer la restauración de aquí, ¿no? Entonces nos vamos con extracciones prácticamente de todo lo que está con ese mismo pronóstico. Vean en estas zonas, enfermedad periodontal, pues problemas de maloclusión, que vaya, eso no del todo es culpa del paciente, ¿no? A lo mejor por mesialización, porque hubo falta de dientes aquí, sí, pero hay problemas que pues no todo depende del paciente, pero que sin embargo vamos a tener que ser drásticos en esas condiciones, ¿no? Vean aquí este acúmulo de placa, el desgaste que tienen los pacientes. Hay desgastes que incluso ya podemos ver ahí la entrada del conducto y todo. Y entonces, si el paciente no se va a hacer endodoncias y eso, yo sé que no le duele, yo sé que no se va a restaurar, pero ese diente es un diente que me va a dar un dolor de cabeza adelante a mí y al paciente. Entonces, o sea, tenemos que centrar al paciente en esas cuestiones también. Y hay muchos pacientes que les hacemos ver esto y sí, yo, o sea, yo me arreglo y me comprometo. Al final no todos lo hacen, sí, pero vaya, tampoco los vamos a obligar a extracciones de todo. Pero si ellos se comprometen a una cuestión, los dejamos y eso se asienta a nuestras notas, tanto en institución pública como privada, que el paciente y su familiar, yo siempre explico al paciente y al familiar, están conscientes de los riesgos que hay dejar un diente así, pero que están comprometidos con su higiene. Si algo se complica, obviamente lo vamos a atender, pero es una complicación que ya no fue una desinformación por nuestra parte, ¿no? Entonces es una complicación que el paciente sabía que se presentó y que obviamente la vamos a tratar. Ujú. Por ejemplo, vean en estas condiciones, este paciente no era por caries, era un desgaste increíble, ¿no? Por su forma de morder, por la fuerza con lo que lo hace, pues también esos casos. En un paciente sano, quizá podríamos ofrecerle maravillas, pero en un paciente que requiere estos tratamientos, no, son extracciones. Vean estas condiciones de esta paciente también, o sea, esto está detenido por este cálculo, ¿no? Entonces, eso es complejo. ¿En qué les puedo decir aguas en hacer extracciones? Y ahí se les diría mejor no. Cuando es de la cavidad bucal, que esta paciente es la misma que esta, que los dientes están dentro de la zona tumoral, yo les recomiendo ahí sí que nos los envíen a los especialistas. ¿Por qué? Si es un paciente que es quirúrgico, se va en el mismo, en la misma pieza quirúrgica, ¿no? Por los márgenes tendrían que cortar por acá los oncólogos y por acá. ¿Sale? Entonces se va en todo esto. Estas lesiones de cáncer en la cavidad bucal son increíblemente vascularizadas. Sangran solo de anestesia, le hay un poquito sangra horrible. Entonces, créanme, si se asusta uno de ver tanto sangrado. Entonces, ¿qué les recomiendo? No. Ahora, si van a radioterapia, si van para radioterapia, menos, porque nosotros, aunque estos dientes se vean, ya no tienen hueso, prácticamente están nadando en el tumor, se mueven un montón. Pero cuando hacemos una extracción estimulamos todo el tejido, porque obviamente algo va a tratar de cicatrizar ahí, pero ahí hay un chorro de células en reproducción constante. Entonces, cuando hacemos una extracción dentro de una zona tumoral,
tenemos el riesgo de incrementar el metabolismo de estas células. Entonces, si es un paciente que no lo van a operar y que va a ser radiado y que necesitamos quitarle los dientes, lo que hacemos es quitárselos lo más pegadito a que inicie la radioterapia. Ajá, porque sabemos que va a haber cambios, además de que también tenemos a las veces que hacer algunos dispositivos para que puedan ser radiados de la boca con una, bueno, eso ya es otro tema, ya les explicaré después si hay chance, ¿no? Pero bueno, es importante en esta cuestión para que si los quitemos nosotros, ¿no? Ya pegaditos a que inician el tratamiento, o si es que tienen una comunicación directa con el especialista, pues entonces ponerse de acuerdo, solamente saber que esta zona puede sangrar increíblemente mucho, ¿sale? Entonces estar preparados para una cuestión de una hemorragia fuerte. Pero pues sí recomiendo que eso sí sea con el especialista, ¿no? Ahora. Ya, tenemos al paciente listo o a lo mejor no listo, no lo enviaron o no lo enviaron, no sabemos, pero él ya está recibiendo su tratamiento contra el cáncer. Ujú. Aquí que les digo, ojo y mucho cuidado, porque aquí es donde vamos a ver los cambios más increíbles que sufren los pacientes, que recomiendo casi todas estas cuestiones se van a presentar a nivel hospitalario. No en todos los hospitales hay quien revisa al paciente, ¿no? Todos los hospitales que tienen oncología cuentan con odontología, pero sí es imprescindible, sus guías lo marcan. Nuestro país no está listo para tener plazas para todos nosotros, pero definitivamente es algo complejo de tratar, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo aquí? Que si un paciente que está durante el tratamiento oncológico tiene alguna de estas complicaciones que les voy a mencionar, se acerquen a un protecista maxilofacial de su confianza o se lo envíen a uno. ¿Por qué? Porque vamos a ver una serie de cosas que hay que tomar en cuenta y que sí requiere del conocimiento, sobre todo de del tratamiento que está recibiendo el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer así? Ante todo es evitar cualquier maniobra invasiva de la cavidad bucal. Ojo, esto es un poco contradictorio. ¿Qué tal que el paciente tiene un absceso, que debutó con un absceso durante el tratamiento oncológico? Ah, como dice, la doctora dijo en la plática, no hay que hacer ninguna maniobra invasiva, ¿no? Entonces, sí, hay que evitarla. No puedo dejar al paciente con la infección tampoco. Entonces, a veces tenemos que hacer extracciones dentales bajo condiciones muy complejas. Sí. A veces el que nosotros decidamos hacer una extracción dental tenemos que decirle al oncólogo, no le puedes dar más quimio, dame chance de quitarla y le suspenden al paciente 1 o 2 ciclos o sesiones de radioterapia porque yo necesito manejar la complicación. Entonces nos estamos aventando el paquete nosotros y el paciente de que pues no puede recibir el tratamiento que es para el cáncer, ¿no? Entonces, ¿por qué recomiendo que sí lo hagamos nosotros? Porque hay que tener esa comunicación súper directa con el especialista. Que sí, seguir manteniendo una buena higiene bucal. Vamos a ver aquí diferentes cosas que se van a hacer o cambios o ajustes en cuanto a las técnicas de higiene bucal. Vamos a ajustar un poquito la dieta. Colutorios antisépticos, soluciones magistrales, va a depender de cómo se presenten las complicaciones. Flúor, sí, en qué casos, ¿no? Evitar extracciones, sí, pero ¿por qué? El manejo de las complicaciones y los efectos secundarios al tratamiento. Ajá, entonces, ¿qué les recomiendo tener en cuenta esto? Pero sí explicarle a su paciente, a lo mejor sabe por qué ahorita no lo puedo hacer por esta cuestión. ¿Sabe por qué lo tengo que remitir al especialista? Por esto. ¿Me explico? Entonces sí que entiendan esas cuestiones. Los principales efectos que vamos a tener en la cavidad bucal, pues quimio, radioterapia van a ser los que nos van a dar ahí esa lata, ¿no? ¿Qué complicaciones bucales podemos encontrar? Hay complicaciones agudas, es decir, las va a presentar el paciente durante que está en el tratamiento oncológico, como la mucositis, la disgeusia, las infecciones, ¿no? O sobreinfecciones, además de todas estas, la serostomía y la sensibilidad dental, ¿no? Son las que van a presentar de una manera aguda, que es decir, durante el tratamiento. Pero después de que acaban el tratamiento oncológico, lo que sí podemos tener también en la cavidad bucal y que sigue siendo asociado al tratamiento es la osteoredonecrosis u osteonecrosis por medicamentos, la caries y el trismus, ¿no? Estas tres generalmente van a presentarse después de que ya el paciente ya acabó el tratamiento, es decir, 3 semanas, 6 semanas después vamos a tenerlas. Y decir, pues sí, ya no está en el tratamiento, ¿no? Entonces aguas, porque aquí estas cosas siguen siendo parte del proceso que llevó el paciente en cuanto a su tratamiento.
En cuanto a la mucositis, que seguramente es el término de los más comunes que han escuchado en complicaciones de la cavidad bucal, pues es una inflamación, ¿no? Prácticamente de las mucosas que pues va a afectar desde el tracto gastrointestinal hasta el ano, ¿no? Entonces, realmente todas estas mucosas se pueden ver afectadas y en los pacientes que reciben quimio y radioterapia, prácticamente todos, o sea, quimioterapia y radioterapia de cabeza y cuello, prácticamente todos van a presentarla en diferentes grados. Ujú. Puede presentarse en diferentes grados con eritema, atrofia, ulceración. em, Va a haber afectaciones en cuanto a la tolerancia a la vía oral, que ahorita vamos a ver un poquito sobre la clasificación, ¿no? De la que nos habla la OMS para poder nosotros determinar el grado de mucositis que tiene el paciente. Pero, por ejemplo, veamos, este es un ejemplo de un paciente que recibe radioterapia y quimioterapia, ¿no? Radioterapia de cabeza y cuello y quimioterapia, que son los pacientes más complejos que vamos a tener con afecciones en la boca. Entonces, tenemos un epitelio completamente normal, sano, cicatrizado, ¿no? En la fase uno, la radiación, acuérdense que es un tratamiento local, entonces nos va a afectar solo donde reciba la radiación. Entra de una manera externa, es decir, por fuera va a empezar a dañar mi epitelio. La quimioterapia, acuérdense que es sistémica, entonces va a empezar de una manera sistémica, es decir, va a entrar por mi torrente sanguíneo. Ajá. Entonces, va a empezar por aquí me están atacando de un lado y por acá me están atacando del otro lado, pues a todo mi epitelio. Ujú. ¿Qué va a pasar? Es normal que esto empiece a perderse, ¿no? Este tejido empieza a perderse, a dañarse, las células empiezan a sufrir apoptosis. Es completamente esperado en estos tratamientos. Pero una vez que esto sucede, el paciente va a empezar con ulceraciones. Aquí ya nos pasamos a otro grado de mucositis, donde ya hay úlcera. Y vamos a hablar que el paciente puede tener un grado de mucositis 1, un grado de mucositis 2 y en este un grado de mucositis 3. Ajá. Entonces, aquí, ¿qué es la diferencia entre mucositis uno y 2? Perdón, 3 y 4. Este sería como una 3. Pero con la 4, ¿cuál es la diferencia? Que el paciente no va a poder comer. En esta solo va a comer líquidos. Pero en la 4 ya no come nada, ¿no? Entonces, al tener una ulceración, es una cuestión ideal para que empiece a ser colonizado por virus, bacterias u hongos. ¿Me explico? Entonces, en esta parte de la mucositis, además, podemos tener una sobreinfección. Si el paciente no solo no puede comer y le arde, además está infectado, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el manejo de todo esto. Por eso es muy importante saber cuándo la mucositis, cuándo sí, cuándo no y cuándo ya no voy a poder hacer nada y hablar con el oncólogo. Una vez que termina todo este proceso, que es hasta que termina el tratamiento oncológico, empieza lo que es la cicatrización, ¿no? O sea, un proceso normal, pero no es como la úlcera que nos mordemos, y en 7 días ya sé que estoy listísimo. No, porque aquí imagínense que recibe la radiación hoy, mañana, pasado, ¿no? O sea, toda la semana, de lunes a viernes. Descansé sábado y domingo, a lo mejor alcancé otra vez esta parte, pero otra vez de lunes a viernes, otra vez hasta acá. Entonces, la cuestión de la radioterapia es una dosis que se acumula. Ujú. Entonces, si son 33 sesiones, que son más o menos las que se les dan a los pacientes, es un mes y medio aproximadamente de tratamiento en donde esto solamente va a empeorar. Esta cuestión solo va a empeorar hasta que termine el tratamiento. Entonces, es lo que les decía, sí es complejo en estos pacientes el manejo. ¿Cuál es la tolerancia de la mucosa a la radiación? Lo que les hablaba de un poco de la dosis 20 Grays. En un paciente que recibe radioterapia de cabeza y cuello, más o menos son 50 a 70 grays lo que va a recibir. Sí, en dosis radicales, ¿no? En dosis radicales, porque hay dosis paliativas y son más chiquitas. Entonces, dosis radicales de 50 a 70 grays. Si yo les digo que la mucosa tolera 20, imagínense cuánto más se va a aventar de radiación. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo vamos a tener 20 grays? Acuérdense que les dije, se da de 1,8 a 2 grays por sesión, más o menos. Si es de lunes a viernes, más o menos a las 2 semanas vamos a tener la mucositis en primer grado, ¿no? Y de ahí solo va a empeorar el asunto. ¿Qué pasa si mi paciente además está recibiendo quimioterapia, que es lo más común, quimio y radio concomitante? El paciente que está con quimioterapia a las 2 semanas puede sufrir algo que se llama efecto Nadir. El efecto Nadir que da la quimioterapia, no solo para cabeza y cuello, sino para cualquier quimioterapia de cualquier cáncer en el cuerpo, este efecto Nadir quiere decir que sus defensas o células de defensa pueden bajar muchísimo, que lo ponen en riesgo de infecciones.
Ajá. Y en esta semana también, estas 2 semanas, justamente la solo quimioterapia puede dar mucositis. Un paciente con cáncer de mama que le dan quimio, puede que a las 2 semanas solo por la quimioterapia tenga mucositis. Entonces, imagínense que subamos estas dos cosas, el paciente va a tener sí o sí mucositis. Entonces, la quimioterapia, cabeza y cuello, pueden ser de 5 a 6 ciclos aproximadamente. Se da uno cada 21 días, más o menos. Entonces, vamos a tener junto todo esto y además, como ya va a haber úlceras, podemos tener una sobreinfección, ¿no? O sea, esta condición todavía se nos puede volver peor si el paciente se infecta. Por eso es que es muy importante que instruyamos al paciente, que dejemos la cavidad limpia antes, porque esto a los pacientes que tienen una cavidad limpia, sin sarro y eso, sin bordes agudos, les va un poquito menos feo, ¿no? ¿Cómo vamos a ver la mucosa? Pues puede ser eritematosa, es decir, rojita, puede ser ya ulcerada. Imagínense si esto va a doler o no, ¿no? Si tan solo nos mordemos, queda una úlcera y no queremos comer porque tenemos una úlcera, imagínense en ellos que está ulcerada toda la cavidad bucal. Ujú. ¿Qué vamos a ver? Puede haber hemorragias de las mucosas, sí, ulceración con el riesgo de sobreinfección y obviamente esto se va a traducir en una dificultad para comer, beber, tragar, hablar y para limpiarse, ¿eh? No crean que estos pacientes van a tolerar estarse limpiando con el cepillo, con la pasta de dientes. Es una lucha y un círculo vicioso increíble porque pues si mantenemos un medio ácido va a ser peor, las mucosas están delegadas. No nos lavamos, se acidifica el medio y se rompen solo por el pH, ¿no? Entonces, además de esto, ahorita van a ver que se suman otras cuestiones al mismo tiempo. Si es radioterapia, por ejemplo, no solamente las mucosas, sino la piel van a sufrir también grado de afección. Esto se llama radioepitelitis. Hay diferentes grados de radioepitelitis húmeda y seca. En este paciente seca, pero puede haber radioepitelitis húmeda, ¿no? También la piel se ulcera, entonces es un dolor increíble por el que pasan los pacientes. ¿Qué pasa cuando llegan a grados muy altos? Puede haber retrasos y ajuste en las dosis, es decir, no le doy este ciclo porque se puso muy mal, mejor le doy el otro o le bajo la dosis, ¿no? Para que aguante un poquito. Pero hay pacientes que están tan mal que sabes que tengo que internarlo. Entonces esto, un paciente que podría estar de manera ambulatoria, ahora tiene que ser hospitalizado. Ujú. ¿Qué medicamentos son los que más comúnmente nos pueden dar este tipo de problemas? Pues son todos sextos, ¿no? Y no todos estos son usados para cabeza y cuello, ¿saben? Entonces, es decir, el paciente no necesita tener cáncer de cabeza y cuello para tener mucositis. Esta es una paciente con cáncer de mama que solo está recibiendo quimioterapia. Esta es una paciente que sí es de la cavidad bucal, que es de amígdala y que tiene afección en la lengua y obviamente es al paladar blando y eso. ¿Por qué no tengo esa imagen? Porque el paciente no abre más. Yo no puedo tomar la foto de adentro porque de plano no puede abrir. O sea, el que yo les tome estas imágenes, créanme que para ellos tan solo abrir ya es un dolor. Paciente con cáncer de testículo. ¿Me explico? Entonces, aunque fuera radiado, se le están dando en el testículo, ¿no? Y aunque fuera radiado a este paciente, se la están dando en la mama. Entonces, la mucositis está asociada 100% a la quimioterapia. ¿Cuáles son los grados de mucositis? Pues según la OMS hay diferentes clasificaciones. Creo que de la más sencilla de aprendernos es la de la OMS, en donde sí habla de las condiciones de las mucosas, pero también de la capacidad que tienen para tolerar la alimentación por vía oral. Pues en escala cero no va a haber nada. El paciente puede estar ante un tratamiento oncológico, pero no tener ninguna molestia. Claro que sí hay pacientes que la pasan sin mayor problema. En el grado uno es un dolor. El paciente va a decir, es que como que me arde, como que me duele, pero nosotros no vamos a ver ni rojito ni ulcerado. En el grado 2 sí va a haber eritema, ya puede haber ulceración y pero el paciente a pesar de esto come de alimentos sólidos, ¿no? En el grado 3 va a haber eritema, ulceración y el paciente va a decir, solo estoy tomando líquidos, ¿no? O mis alimentos los muelo y me los paso. Entonces, este es un grado 3. El 4 hay eritema, ulceración, pero el paciente ya no está comiendo por la vía oral. Este es un punto crítico para suspender el tratamiento oncológico. Si yo en el punto 3 ya veo que no está el paciente tolerando, yo ya le aviso al oncólogo. Sabes que va a la mitad del tratamiento y ya está con líquidos, no va a aguantar, ¿no? Entonces yo ahí le aviso, yo ya no voy a poder controlar esto y entonces lo que hacemos es programarlo para una sonda de alimentación. Hay pacientes que por el sitio anatómico en donde está la lesión, por ejemplo, cuando están en la parte posterior de la lengua, que eso ya corresponde a orofaringe, antes de empezarle el tratamiento se le coloca una sonda de alimentación, una gastrostomía,
porque sabemos que en algún punto la va a requerir. Mientras el paciente tolere la vía oral, lo va a seguir comiendo, pero cuando no, ya tiene su sondita de alimentación y entonces ya con nutrición, ¿sabe qué? Le van a enseñar cómo se debe alimentar por ahí, porque si no come, no se le puede dar tratamiento. Y hay pacientes que consideramos, pues va a aguantar, ¿no? O sea, el subsitio no está tan complejo, el paciente está fuerte en condiciones generales, no tiene otra enfermedad y creemos que va a tolerar la vía oral y se empieza el tratamiento. Y a veces los pacientes nos dan sorpresa porque no lo toleran. Y entonces, si no lo toleran, hay que ponerle sonda de alimentación, pero ahí se tiene que suspender el tratamiento, en lo que el cirujano pone la sonda, que vemos que esa sonda no fugue y entonces retome el tratamiento. Y esas suspensiones chiquitas de tratamiento siempre van a impactar en el pronóstico y el resultado de la enfermedad. Entonces, cuanto antes podamos prevenir estas cosas, van a ser mejor. ¿Cuál es el tratamiento que generalmente se da para este tipo de pacientes? Disminuir el tabaco, el alcohol. La mayoría de estos no lo hacen, ¿no? Salvo aquellos que son formadores crónicos y generalmente estos pacientes cuando les dicen que tienen cáncer, algo pasa en la mente o no sé qué suceda, que ya no fuman de la manera habitual que lo hacían. A disminuir alimentos obviamente calientes, ácidos, salados, secos, ¿no? Aquellos alimentos, sea tortilla o pan, deben ser remojados porque su mucosa está muy débil, muy delgadita. Entonces, que sean alimentos jugosos y disminuir la alimentación de alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Al contrario, vamos a aumentar una mejor hidratación, alimentos ricos en proteínas y preferentemente de tibios a fríos y jugosos. Entonces, eso es en cuanto a la alimentación. Pero, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la higiene bucal? O sea, ustedes lo que decía, ¿creen que van a aguantar una pasta convencional? No. A veces no aguantan ni el cepillo dental. Entonces, aquí es donde es pensar que le doy, que no le doy, ¿me explico? Entonces, en este tipo de pacientes, dependiendo del grado de mucositis, vamos a hacer ajuste en todo esto. Si es un grado uno, a veces yo les mando pasta dental para niños. ¿Y por qué para niños y qué diferencia sería la de adultos, no? Acuérdense que la pasta dental de niños no tiene esta cuestión que hace que nos pique la boca, ¿no? Al contrario, no sabe rica y la toleramos bien porque no tiene el detergente, el lauril sulfato de sodio que hace que nos pique ahí la boca, no lo tiene. Entonces, el paciente en grados de mucositis uno y quizá 2 todavía tolera un dentrífico infantil. Cepillo de cerdas suaves. Antisépticos bucales para este grado prácticamente ya no los toleran. Barrido mecánico lo uso cuando ya no voy a usar un cepillo. Entonces, a veces el barrido mecánico lo indico con su dedito y con gasas, pero a veces eso tampoco lo van a tolerar. Y entonces hago este barrido mecánico con alguno de estas soluciones magistrales. Las soluciones magistrales, que conocemos mucho la solución Filadelfia, que la solución Filadelfia sí le llamamos, pero cada quien le pone la cantidad que quiere de lo que quiere. Entonces, realmente soluciones magistrales, ¿no? Cada quien hace su solución magistral de acuerdo a las necesidades del paciente o a los conocimientos que tiene cada odontólogo. Entonces, generalmente estos se van a componer de protectores de la mucosa, algún antihistamínico, hay quien le agrega anestésico, quien le agrega antifúngicos. En lo personal, yo personalizo cada solución de acuerdo al paciente. Yo no pongo de cajón antifúngicos ni anestésico porque no lo requieren todos. Entonces, yo hasta que estoy segura que el paciente tiene o tengo el riesgo o corroboro mediante una citología que tiene cándida, entonces yo manejo el antifúngico y no lo manejo en la misma solución. Yo lo manejo por separado. ¿Me explico? Entonces, depende pues sí, de cada especialista cómo lo va a manejar. Si uso anestésicos, sí los uso y sí los añado en estas soluciones, pero ya en grado de mucositis 3 generalmente, ya ahí voy manejando las dosis de anestésico, ¿no? Entonces, depende de la tolerancia también en los pacientes. ¿Qué otras opciones hay? Pues hay algunos tratamientos con láser. Ojo, el láser solamente en pacientes que la mucositis sea por quimio, por quimioterapia, que no sea el sitio anatómico el cáncer en la cavidad bucal, porque el láser pues vamos a tratar de estimular la cicatrización y si ahí está el tumor, no. Entonces, láser en lesiones de la cavidad bucal, o sea, oncológicas, no. Si tiene mucositis, si tiene cáncer de mama y puede usar láser, adelante. Crioterapia. La crioterapia a veces se utilizan en muchos hospitales, creo que en México muy poquitos lo hacen, pero no sé si han visto que les dan de comer paletas de hielo o refrescos fríos, o a los pacientes les ponen cascos que les ponen frío en la cabeza. Bueno, la intención de eso es hacer una vasoconstricción. Yo no necesito que el medicamento llegue a las mucosas, yo no necesito que el medicamento llegue al cuero cabelludo,
Entonces hago vasoconstricción cuando les están aplicando la quimioterapia y eso disminuye la toxicidad, ¿no? Entonces es una manera más de prevención más que de tratamiento. Eh, Esa es una de las cuestiones que se puede hacer. Sabemos que aquí puede coincidir con neurotoxicidad, es decir, sensibilidad dental, que el propio medicamento oncológico también causa. Entonces, crioterapia no es una opción. Entonces, hay que ver las condiciones de cada paciente. Algunos elementos naturales que se han llegado a estudiar, como el efecto desinflamatorio de la manzanilla. Tenemos también algunos ya sobrecitos de preparaciones como Gelclair, ahora ya un nuevo ¿cómo se llama? Un nuevo sobrecito de gel también que es prometedor, el Gelbox, también es algo que nos puede ayudar. Habrá que irlo probando en los pacientes y ver realmente qué es lo que nos puede ayudar de acuerdo a las características de cada paciente, ¿no? Entonces, es ahí un mundo de opciones que hay que ir adecuando a cada uno. Cuando ya tenemos esta cuestión de perdón, de la mucositis, tenemos un mayor riesgo de sobreinfección, ¿no? Esto es lo que les decía. La mayor importancia de la mucositis también es que va a coincidir con este periodo de neutropenia, lo que les decía del nadir. Entonces, aquí, defensas bajas y una entrada para los bichos, pues es el panorama perfecto para que sean infectados por diferentes microorganismos. ¿Qué microorganismos? Pueden ser bacterianos, micóticos o virales. De los más comunes, definitivamente son los bacterianos en la cuestión dental. Es decir, al paciente nunca me lo mandaron para prepararlo. Le dieron quimio y ahora está con neutropenia, ¿no? Y está muy mal. Y tenía un resto radicular que nunca le dio problemas realmente. Ustedes saben que la cavidad bucal es tan noble que trata de mediar todos esos procesos inflamatorios e infecciosos, pero pues le estamos quitando las defensas con la quimioterapia. Entonces, una gripa, un diente que antes no estaba dando lata, hoy debuta con un absceso dental increíble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El manejo de esto, ya sea con extracción, con acceso de conductos, con drenaje de abscesos, ¿no? Entonces, depende de cómo se presente. Entonces, la bacteriana generalmente se va a dar en los órganos dentarios. La viral sí se presenta, aunque es de las menos comunes, o al menos en mi práctica es de la menos común. ¿Cuál de tejidos blandos? La micótica. ¿Y cómo lo manejo? Si, por ejemplo, veo estas cuestiones, estas plaquitas blancas que son aisladas, que yo clínicamente pues corresponde con, más sumamos toda la cuestión, está en quimio, está en nadir y ello, obviamente, pues lo manejo como una infección micótica, ¿no? ¿Qué hago cuando es esto? Pues puedo usar la solución de nistatina, que es una solución para hacer enjuagues. Yo uso mucho las tabletas y los óvulos vaginales con antimicóticos, fluconazol, niconazol, ¿no? Entonces, ¿por qué? Obviamente están diseñados para ser absorbidos en mucosas, porque la vagina es una mucosa y están diseñados para eso. A mí me ha dado muy buenos resultados que esa presentación la colocan en su boca, el mismo calor de nuestras mucosas, como en la vagina, la va a deshacer. Y entonces yo creo que lo paseen por toda la boca, incluso pueden hacer garas y escupan, ¿sale? Entonces, a mí me funciona eso. ¿Existe una solución? Sí, la solución la pueden usar también. A mí me funciona más lo otro. Pero ¿qué pasa cuando el paciente veo que estas placas blancas se me van hacia la orofaringe? Es decir, es una colonización más grande, ya no está tan aislada. Este paciente no tenía nada de este lado, solo de este lado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya veo que estas placas son gruesas, que se me van a la orofaringe, que no veo el fin de las placas blancas? Entonces, sí usamos antimicóticos intravenosos, e intrahospitalarios, ¿no? Aquí entonces sí ya le digo al oncólogo, ¿sabes qué? Esto no lo voy a resolver con esto, entonces le damos algo por vía intravenosa. Ujú. Entonces le digo, depende pues cómo presente cada paciente. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos la mucositis, tenemos sobreinfección y el paciente al mismo tiempo va a tener serostomía o hiposalivación. Acuérdense que la serostomía es una cuestión subjetiva. La hiposalivación es objetivizar la serostomía, ¿no? Es decir, podemos medir eso que el paciente dice que siente y ver si es cierto, sí. Y entonces eso sí, ya es hiposalivación. La serostomía es solamente la sensación que el paciente tiene de tener la boca seca. ¿Cómo corroboro si eso es real o no? Midiendo la saliva. Ujú. La saliva, acuérdense que se puede medir en saliva en reposo y saliva estimulada. Ahí están los datos de cuánto debe el paciente tener de saliva por cuántos mililitros por minuto. Ujú. Hay protocolos de cómo debemos medir la saliva, no nada más, ay, escupa aquí, no. O sea, cómo el paciente debe estar preparado para yo tener una medida realmente
que me sirvan, ¿no? Que son datos reales. Es decir, el paciente no se debe cepillar la boca 2 horas antes, no debe comer 2 horas antes, no debe haber a la hora de estar haciendo la medición de la saliva, no debe haber estímulos visuales u olfativos, porque sabemos que solamente de pensar o de ver algo que se nos antoja vamos a salivar más. Entonces, hay protocolos para medir la saliva, ¿sale? Y es la única manera que nosotros podremos comprobar que el paciente efectivamente tiene hiposalivación. Por la radioterapia, ¿qué puede suceder? En la radioterapia de cabeza y cuello, si las glándulas salivales se encuentran dentro de los campos de radiación, pues va a haber una degeneración de las células acinares y ductales. Y esto va generalmente a suceder cuando el paciente reciba 30 grays. Ajá, entonces acuérdense, cabeza y cuello va de 50 a 70, no, o sea, entonces si la glándula se encuentra en el camino, pues seguramente va a tener esta radiación. Las glándulas salivales son órganos de riesgo para los oncólogos. En la medida de lo posible, tratan de sacarlas del campo de radiación. Sin embargo, no siempre se puede. Lo que se intenta es que, bueno, al menos reciban menos de la radiación que las puede dañar de una manera irreversible, que son 40 grays. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a ver a los pacientes? Estos son pacientes que ven la consulta. Pues vas a ver esas mucosas deshidratadas, secas, van a tener obviamente el ardor, ajá, y va a empezar la atrofia del dorso. Vean aquí cómo ya empezamos a perder las papilas, aquí de tanta molestia y tanta cuestión en la lengua, perdón. Vean cómo estos datos de queratinización, con afán de la lengua repararse y todo, empieza con estos datos de queratina, se empieza a hacer gruesa. Entonces el paciente aquí ya empieza a tener otros cambios, además de la mucositis, la sobreinfección, la serostomía. Veamos cómo van a empezar con otros cambios, ¿no? Entonces, una vez que ya corroboramos si es solo serostomía o si es solo hiposalivación, tenemos que ayudar al paciente también, ¿no? A reforzar la higiene bucal de acuerdo a cómo él ahorita tolere, porque puede ser que además puede tener mucositis. Podemos aplicar flúor si el paciente tolera, claro. Sustitutos de saliva, yo la que utilizo es esta, la saliva artificial de Verdén. Hay algunos preparados naturales que pueden servir como de esta cuestión lubricante, que es, han hervido el nopal y la linaza y queda esa agüita como babosita con esa consistencia. Entonces lo que hago es la hierven, la supercuelan en una botellita de agua y la mantienen en el refri. Hay muchos pacientes que no les alcanza para comprar esta cosa, ¿eh? Entonces, bueno, en casa pueden mientras hacer eso o tener su botellita y van a consulta o algo y cargan su botellita, ¿no? Que lo mantengan en el refri y es una forma de tener lubricadas a las mucosas. Obviamente es una cuestión momentánea. Ujú. Entonces, ¿qué cepillo de cerdas suaves si lo toleran? Acuérdense que esto va ligado a cómo les hayamos dado indicaciones si el paciente también presenta mucositis. Esto de la serostomía o liposalivación pues va a depender mucho de la dosis de radiación. Si mi paciente recibió 30 grays en las glándulas, sobre todo las glándulas mayores, eso va a ser reversible al paso del tiempo, unas 6 semanas, no sé, varía en cada paciente, ¿no? O sea, el efecto de la radioterapia tiene un efecto posterior todavía 6 meses de que terminaron la última radiación. Entonces, vamos a tener cambios aunque haya terminado la radiación, sí, pero generalmente van a ser para mejor en las células, perdón, en cuanto al sabor o en la cavidad bucal. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo que está teniendo mucositis, serostomía, sobreinfección, va a tener esta cuestión, ¿no? Disgeusia o hipogeusia. Generalmente esto se alcanza a los 30 grays porque está ligado con la saliva. Acuérdense que la saliva tiene una conexión con sus minerales y las papilas gustativas para que nosotros podamos identificar los sabores de la comida. ¿Qué pasa? Que los pacientes empiezan primero con un sabor como acartonado. Si es que me sabe a papel, me sabe a cartón la comida. Ajá, eso es lo primero que les van a decir. Lo siguiente, ya no me sabe a nada. Con el afán de querer comer algo, de que algo les sepa, van a empezar a incrementar el uso de la sal, el uso de condimentos para darle un mayor sabor. Y eso nos va a causar mayor problema en las mucosas. Y también, obviamente, no está bien que el paciente coma más azúcar de la normal o más sal de la normal. Entonces, pone en otro problema al paciente, no puedo comer y lo que como no me sabe a nada, pues es un panorama bien terrible para el paciente, ¿no? Entonces, además de la lesión a las papilas gustativas, pues la falta de la saliva y la conexión que tiene con las papilas gustativas, pues se pierde. Entonces, ¿qué hay? No hay un tratamiento para esto, realmente es esperar a que termine el tratamiento, ver cómo voy recuperando la saliva y en la medida que la saliva se va recuperando, las mucosas se van desinflamando, el paciente otra vez va a empezar a tener sabores de una manera paulatina. No es de que, ya terminé la radio y ya mañana me sabe la comida. No, pasan meses para que el paciente pueda tolerar un poco de ácido, un poco.
Ajá, y percepción de los sabores. Entonces, pues aparte ese es otro problema, ¿no? Y bueno, estas son como las cuestiones agudas, ¿no? Que va a presentar durante el tratamiento. Pero este tratamiento al final hace cambios en mi boca que me puede traer unas cuestiones o efectos tardíos. Hay algo que se llama caries radiogénica, pero realmente es un término mal usado. La propia radiación nota caries, ¿no? Entonces, le llaman caries radiogénica, pero es un término mal usado. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un paciente que está siendo radiado de cabeza y cuello y que los campos de radiación y la dosis de radiación va a involucrar a mis glándulas salivales, entonces esto me va a dar serostomía, hiposalivación. Si yo tengo poca saliva, se va a alterar mi pH, se va a disminuir la capacidad buffer y eso va a permitir que mi flora bacteriana cambie. Ajá. Ahora, si a esto le sumamos que para la caries se requiere de un huésped, de una mala higiene, de una alimentación y de una flora bacteriana, pues entonces tenemos todo para que nos dé caries, ¿no? Porque a esto le estamos sumando lo de aquí arriba. En condiciones normales a todos nos puede dar caries por esto. Pero súmale que no tengo mis células o más bien mi líquido de defensa, que en este caso es la saliva. Y súmale que esto fue causado por la radiación. Ujú. Entonces, no es que la radioterapia dé, son sus efectos sobre las glándulas, sobre la cavidad bucal, lo que nos pone en una mayor predisposición a tener caries. Ujú. Entonces, la caries, ya sea por radiación o no, la definición sigue siendo exactamente la misma. Entonces, tenemos a las bacterias, tenemos a un diente que es infectado, la dieta y el tiempo que pasa esta dieta en nuestra cavidad bucal, una dieta alta en carbohidratos, ¿no? Más los efectos que tiene la radioterapia. Entonces, eso es lo que nos da la caries. ¿Qué pasa? Los pacientes clínicamente pueden desarrollarla, como les decía, 3 a 6 meses después de que terminó el tratamiento. Todavía lo podemos considerar como un efecto por la radioterapia, es decir, por lo que causó en mi cavidad bucal tengo más riesgo de caries. ¿Y por qué se ve más comúnmente que empieza en los cuellos de los dientes? Acuérdense que es la parte más delgadita del esmalte, el cuello del diente. Entonces los pacientes van a empezar a debutar con desmineralización, con cavidades y con caries en los cuellos de los dientes, como en este paciente, también vean. Entonces, ahí es donde empieza. ¿Qué pasa? Hay caries aquí y se me fracturan los dientes. Si nosotros no mantenemos una adecuada higiene y los cambios en la dieta, y en este caso ya podemos empezar con flúor, porque el paciente ya pasó la mucositis, ya tolera los flúor, ya tolera los enjuagues, ya tolera el cepillado, pero ¿qué creen? Si no hace eso, esto se va a fracturar y me va a quedar restos radiculares nada más en un hueso que fue radiado y que no le voy a poder hacer extracciones, pero tampoco puedo dejar que se me infecte. ¿Me explico? Porque entonces viene otra complicación tardía, que ahorita vamos a hablar también de ella. Entonces, ¿qué es importante? Siempre la higiene bucal, acondicionarla a cada paciente de acuerdo a su tolerancia, pero siempre mencionarle que eso es lo más importante. Entonces, así es como vamos a ver generalmente los pacientes que tienen caries por radioterapia. Ahora, el drismus. El drismus es otra complicación tardía. Acuérdense que esto va a ser generalmente por una contracción involuntaria de los músculos de la masticación. Pueden ser por muchas causas, una infección, un traumatismo, mismos tumores o por la radioterapia. Ajá. Entonces, si un paciente, por ejemplo, llega con cáncer trígono retromular, atrás de las molitas del juicio, ¿no? En esta zona y no puede abrir. No, es un antrismo por radiación, porque no ha recibido radiación. ¿Qué podemos pensar aquí? Que el cáncer, además de estar en esta zona, por dentro puede estar infiltrando nuestro macetero, ¿sí me explico? Nuestro pterigoideo. ¿Por qué? Porque ya el mismo tumor hace que ese músculo tenga una contracción, se endurece, por decirlo de alguna manera, y no podemos abrir y cerrar. Y esto es una condición para pensar que el paciente está en una etapa clínica avanzada, aunque el tumor se pueda ver no tan grande aquí, por dentro, si ya me infiltró músculos, pues ya, ¿no? Es una etapa más avanzadita. Entonces, ¿puede haber trismos por un tumor en la boca? Sí. Cuando es por radiación, ¿qué pasa? Obviamente va a haber una disminución de la apertura bucal, es muy chiquitita, obviamente va a haber dolor cuando el paciente trate de abrirlo. Cuando es por radioterapia, lo que pasa es que los músculos se fibrosan. Ujú. Puede ocurrir de 3 a 6 semanas posteriores al tratamiento de radioterapia. ¿Qué nosotros manejamos? Pues generalmente es fisioterapia y mecanoterapia. Pero imagínense que además este paciente tiene caries por radiación
y yo le estoy mandando que esfuerce su apertura. Con esto voy a hacer que se me fracturen los dientes que le quedan, ¿no? Entonces, es cuidar qué tipo de mecanoterapia, qué tipo de fisioterapia se va a poder recibir. No podemos poner láser para disminuir ahí la fibrosis porque el paciente está en un periodo de vigilancia. Acuérdense que un paciente con cáncer no es considerado curado hasta que pasan 5 años posteriores libre de enfermedad. Es decir, terminó mi tratamiento y no tengo ya cáncer clínicamente y me hacen estudios por tomografía, por PET, por resonancia y no hay cáncer, deben pasar 5 años así para que diga mi paciente se curó de cáncer. Ajá, no es nada más de que ya no se le ve el cáncer, ya no lo tiene, está curado. No, entonces es una vigilancia de ese tiempo y es el tiempo latente en el que la enfermedad puede regresar. Ujú. Entonces, imagínense lo complejo que es manejar el trismus cuando tenemos un paciente, vean aquí, este hueco de acá le quitaron el maxilar. Yo necesito hacer una prótesis para tapar este hueco que se llaman obturadores palatinos. Ujú. Si el paciente no abre más que esto, imagínense cómo voy a tomar ni una impresión convencional entra ahí porque no entra una cucharilla, menos con el material. Ahora, ¿cómo voy a lograr impresionar hasta acá arriba, que es donde está el defecto? Entonces, para nosotros esta complicación, los que necesitamos a rehabilitar, es increíblemente compleja porque tenemos que tapar ese hueco para que el paciente pueda comer, ¿no? Entonces, son unas complicaciones feas. ¿Qué otra complicación es feísima? La osteonecrosis. La osteonecrosis es esta condición patológica en la que el hueso no recibe sangre y se muere. Ajá. ¿Por qué causas? Infinidad de causas. ¿Cuáles son las que un paciente oncológico nos puede propiciar? Pues son por medicamentos que se dan. No en todos los oncológicos, ahorita vamos a ver, pero bueno, mayormente sí son los medicamentos que más nos afectan. Y por radioterapia de cabeza y cuello. ¿Qué acción precede a esto? Les voy a decir que de los pacientes que yo tengo con osteonecrosis, ya sea por radioterapia o por medicamentos, de mis pacientes, el 100% son por extracciones dentales. Habrá quien decir, se golpeó y eso sí, claro que existe por traumatismo y que no tiene nada que ver. En mi caso, el 100% de los pacientes que yo he atendido por esta complicación es porque le hicieron una extracción dental, ¿no? Entonces, ahí cuidado porque decir que no estamos tomando en cuenta muchas cosas y que tenemos que indagar mucho a la hora de hacer una historia clínica, porque el paciente no te va a decir, sí, me están poniendo bifosfonatos. No, tenemos que preguntar, oiga, ¿le están poniendo algo para sus huesos? Oiga, ¿le van a reforzar sus huesos? ¿Le van a inyectar algo? ¿Le están dando una vacuna? Muchos términos que los médicos también al desconocer que tienen que enviárnoslos, les dicen, le vamos a poner una vacuna para reforzar sus huesos, ¿no? ¿Y qué les dicen? Pero no vaya al dentista. ¿Y por qué les dicen que no vaya al dentista? Porque ellos han visto que el dentista la riega y hace extracciones. Entonces prefieren decirle no vayan al dentista. Entonces nosotros somos los que tenemos que ponernos ahí, eh, pues, más inteligentes y estudiarle, ¿no? Para saber cuándo sí y cuándo no voy a hacer esto en mis pacientes y que al final educar también al médico a que nos lo envíen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando es osteoradionecrosis, ya sea en la mandíbula o en el maxilar? A fuerza debe haber antecedente de radioterapia de cabeza y cuello. Si mi paciente tiene necrosis y fue radiado en un pie, no es una osteoradionecrosis, hay que buscar por qué es la causa, pero por radiación no es. La radiación tiene que ser radiada en cabeza y cuello y que esta dosis haya afectado al menos 40 a 70 grays mi mandíbula o mi maxilar o el hueso que yo esté viendo necrosado. Aquí, ¿qué les pongo? Pues obviamente nosotros al dedicarnos a rehabilitar esto, pues es una paciente que le tengo que hacer una prótesis nasal y que tuvo radiación y que tiene osteoradionecrosis, ¿no? Entonces vemos un hueso expuesto que se puede infectar y que yo no puedo rehabilitar sobre esto. Entonces, este es un manejo que damos en conjunto con cabeza y cuello para el manejo del hueso expuesto, ¿no? Y que después yo pueda hacer una rehabilitación. En el caso de los odontólogos, pues nos compete el maxilar y la mandíbula. Y acuérdense que les había dicho que las 3H de la radioterapia, hipoxia, hipocelularidad, hipovascularidad. Todos los tejidos radiados lo tienen y eso nos lleva a disminución de osteocitos, estenosis vascular y obviamente menor riego sanguíneo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una extracción, obviamente necesitamos un coágulo para que cicatrice. Este medicamento o estos medicamentos, bueno, perdón, ahorita estoy hablando de la radiación. Entonces, la radiación también causa esta vasoconstricción
de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos este coágulo para que cicatrice. En el caso de estos huesos no van a tener ese riego sanguíneo que nosotros necesitamos y la mandíbula pues obviamente es el hueso que sufre más esta complicación. Clínicamente podemos ver huesos expuestos que ni siquiera duelen, ¿eh? Duelen hasta que ya hay infecciones o ya hay comunicaciones orocutáneas. Este paciente es el mismo. Este no, este es otra paciente. Ahorita les cuento de ella. Entonces, este paciente, tiene un hueso expuesto que no duele, pero ya causa molestia porque ya está drenando, ya está fístula que se comunica con la boca. En él no es un protocolo sencillo, ujú, porque aparte ya está infectado, porque con algo conservador no va a quedar. Hay muchos protocolos para el manejo de la necrosis ósea. Entonces, adecuar de acuerdo al grado de necrosis que tiene, que también hay una clasificación para ello. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer esos protocolos y las condiciones generales del paciente, obviamente. Sabemos que en un paciente con necrosis por radioterapia, podemos ver cuáles son los campos de radiación y decir, ah, bueno, mira, el paciente recibió esto hasta este puntito, recibió 40 grays. Es decir, yo corto aquí y sé que mi huesito de acá no va a tener el riesgo de que yo al cortar, que al final es otra agresión al hueso, esta parte se me necrose, realmente no tengo un riesgo porque mi dosis de radiación se quedó en la línea media para acá. Entonces, ¿podemos cortar esa parte y tener menos complicación? Sí, se puede, ¿no? Ahorita vamos a ver en los otros casos porque es complejo. Esta es una radiografía de una paciente que tuvo cáncer de lengua, ya de Chiapas. Entonces recibió radiación, se fue a su estado y allá le hicieron extracciones dentales, ¿no? Entonces, la paciente, para no hacerles el cuento largo, la paciente terminó perdiendo prácticamente toda la mandíbula porque les de hacer un corte y nada nos asegura que ese corte no daña este huesito de aquí al lado. Ujú. Entonces, en este caso, esta paciente perdió pues prácticamente toda la mandíbula, ya no tenía cáncer, pero su calidad de vida era muy, muy mala. Entonces, cuando hacen una extracción y llegan estas complicaciones, la realidad es que el odontólogo ni siquiera se da cuenta, pues ya le hice la extracción a la paciente, ya no regresó, seguro le fue bien, no le dolió, no me habló. No, ese ya está en un hospital en donde estamos arreglando esas cuestiones que por falta del conocimiento, pues el paciente la está pasando mal, ¿no? Necrosis por medicamentos. Aguas porque estos medicamentos pueden ser usados no solo para cáncer, para osteoporosis, para osteopenia, sí muy comúnmente en metástasis óseas, en algunos tipos de cáncer que no, sin tener metástasis óseas hay medicamentos que nos causan estas complicaciones en la cavidad bucal, como es el cáncer de pulmón, el mieloma múltiple. Ujú. Hay diferentes vías de administración. La vía oral generalmente la dan para osteoporosis y osteopenia sin antecedentes de cáncer. La intravenosa es más común en pacientes oncológicos con metástasis óseas. Ujú. Ginecólogos, geriatras, mucha gente ya está mandando esto solo por osteopenia. Dentro de ellos el más común, el Fosamax, que es un ácido soledrónico, o el denosumab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal. Entonces es de los más comunes para esto y no nos los están enviando y no tienen cáncer, pero al final la complicación que pueden tener es la misma. Ujú. De las acciones más importantes, si yo les hablara de cada medicamento, nos llevamos otra hora por cada medicamento, pero de las acciones más importantes es que inhiben la formación y reproducción de los osteoclastos y eso también lleva a una inhibición de la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Ujú. Para hablarles como en una forma más sencilla y me entiendan, ¿qué hacen estos medicamentos? Em, por ejemplo, cuando hay metástasis óseas, es decir, un paciente que tiene cáncer de mama, testículo, próstata, que son los más comunes, por eso les decía al inicio, cáncer de mama, testículo y próstata son los pacientes que más comúnmente van a tener metástasis ósea, es decir, su hueso va a tener esta enfermedad y se va a hacer muy poroso y tienen un riesgo alto de fractura patológica. Entonces les tienen que mandar antirresortivos. ¿De qué tipo? No nos importa, pero bueno, básicamente lo que va a suceder es que esos medicamentos van a matar la formación de los osteoclastos, ¿no? Los van a destruir para dejar solo a los osteoblastos que rellenen esos huecos que la enfermedad ha causado. Entonces, eso como es de una manera oral o intravenosa, actúa de manera sistémica, es decir, no se va a enfocar en el hueso que tiene el huequito, sino en todos los huesos. Sabemos que la mandíbula ya es el hueso más compacto de todo el cuerpo, ¿sale? Entonces, por tanto, tiene menos huequitos por donde pase sangre, oxígeno, venas, riego sanguíneo. Con este medicamento todavía se hace más compacto, es decir, voy a tener menos aporte sanguíneo en esas zonas. Por eso es que la mandíbula es el hueso que se afecta más comúnmente y por eso es que los oncólogos que sí saben o los
químicos o quien mande esto que sí sabe, nos lo envían para prepararlo. Ujú. Es por esta cuestión que la mandíbula es la más afectada. Ahora, ¿cuáles son los principales medicamentos? Ahora ya hay un mundo en el mercado y bueno, pero de los más comunes son el ácido zoledrónico, el alendrónico, el risendrónico, el denosumab. El sunitinib es un medicamento que se usa para el manejo del cáncer de pulmón. O sea, en general es muy común que se use en nuestro país ese medicamento y ese medicamento nos puede causar esta complicación. El bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se usa de una manera como de quimioterapia, no se usa de una manera antirresortiva, sino como un quimioterapéutico para diferentes tipos de cáncer. Entonces, estos son los más comunes. ¿Existen muchos? Sí, existen muchos, pero estos son los que se van a encontrar de una manera más común. Entonces, si el paciente le dice, sí tomo medicamentos, que pídanles la cajita. Pídales la cajita porque a veces se sabe el nombre comercial, pero no se sabe. Fosamax, por ejemplo, es el ácido zoledrónico de manera de vía oral. ¿Me explico? Entonces, no se queden con, sí, una cajita amarilla, la pastilla redondita. No, no, no. Pídanle las cajitas a sus pacientes, ustedes vean. Y si desconocen el medicamento, léanlo. O sea, no tenemos por qué sabernos todos los medicamentos, pero sí debemos saber cuáles son los que está tomando nuestro paciente. Y de ahí leemos entonces si es que eso puede afectar a mi atención. Y ya está el PLM así de... Ya, Ah, sí. súper fácil, sí, ya no es como en mis tiempos, uno dice cuando ya está viejito y dice ya no es como en mis tiempos, exactamente, que habrá que buscar en el Bademecum más actual, ¿no? Que eso era lo que nos regalaban antes los laboratorios. Ahora en internet ya se encuentra de todo, incluso le pones interacción medicamentosa y te sale con qué. Entonces, vaya, o sea, hay muchas herramientas que ahora nos permiten no decirle al paciente no sé. Ujú. Entonces, antes de iniciar con estos medicamentos, ¿qué es importante? Obviamente la eliminación de los focos sépticos, las prótesis ajustadas, eliminación de caries, las extracciones de los dientes no restaurables o de aquellos que tienen un pronóstico reservado. Yo les digo a los pacientes, yo sé que este diente no le duele, o sea, yo sé que no le duele, yo sé que no se le mueve, yo sé que incluso le sirve para comer, pero es un diente que tiene un tercio de hueso, que sabemos que hay de esos dientes que, ¿cómo no se mueve si no tiene hueso, no? Ah, bueno. Esos pacientes es de lo más complejo hacerles entender, pero ¿qué cree? Que en 5 años no se lo voy a poder quitar. A lo mejor si es que está recibiendo, en este caso, bifosfonatos intravenosos. Hablar de medicamentos antirresortivos es otro tema completamente, pero aquellos que son intravenosos, su composición química es diferente. Se almacena de una manera diferente en el hueso y hay en bibliografía, ustedes pueden buscarlo, que dura 10 años y el paciente tiene esa complicación. Entonces, si es un paciente que yo digo, este paciente le va a ir bien, va a sobrevivir afortunadamente algunos años por estadísticas que en pacientes con cáncer de próstata, que ya tienen antígeno prostático bajo, que están con bloqueadores hormonales y que su pronóstico de vida es largo, es mayor a 5 años. Entonces, si tengo un diente que tiene un tercio de hueso, que yo sé que no le duele, que incluso no se mueve, pero que en 5, 4 años, 3 años, eso ya no va a servir, entonces tengo que explicarle al paciente, es porque en un futuro no voy a poder quitárselo y si se lo quito tengo un riesgo alto de que no cicatrice. Ahora, no lo voy a obligar tampoco, pero usted debe saber que si eso sucede nos puede pasar eso, ¿no? O sea, no quiere decir que yo quitándolo le va a dar a fuerza, pero está en un riesgo mayor. Entonces, explicarle eso a los pacientes, explicarles, bueno, ya le quité todos los dientes que no pueden, ser restaurados, ya le quité toda la cuestión de focos sépticos, ¿no? Eliminé caries y todo. No quiere decir que los dientes que queden no pueden tener caries, no pueden tener enfermedad periodontal, no se pueden fracturar. Entonces, es llevar un seguimiento durante todo el proceso, una vez al mes, de irlo viendo, a ver cómo va. Hay una caries chiquita, ¿no? Se rompió un diente, ¿no? Se dejó hasta una prótesis. Entonces, tenemos que arreglarlo, ¿no? Al final pues es con esos pacientes nos casamos todo el tiempo porque su tratamiento y su vigilancia debe ser larga, porque aunque hoy reciba la última dosis de bifosfonatos intravenosos, de aquí a 10 años, según la literatura, sigo teniendo el riesgo de que se necrose. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes? Imagínense que tengo una necrosis por medicamentos. Pues tengo que quitarle una parte de un secuestro óseo, ¿no? El hueso expuesto. Ajá, se lo quito. ¿Con qué se lo quito? Pues tengo que cortarlo, ¿no? Porque está fijo al hueso, pero está expuesto. ¿Con qué lo quito? Con una fresa, con un cincel, con que ese daño al hueso me va a causar muy altamente
necrosis del hueso de al ladito, porque todo el hueso recibió esa dosis. Manejar una necrosis por fármacos todavía es mucho más compleja que por radiación. Entonces, lo que les decía, ya no ven, los odontólogos que hicieron la extracción ya no ven ese paciente, nos toca a nosotros y de verdad es triste quitar mandíbulas completas o hemimandíbulas o maxilares ya el paciente ya ni tiene cáncer, ¿no? Y al final tiene una calidad de vida deficiente por una mala práctica, por un desconocimiento de nosotros como odontólogos, ¿sale? Entonces, por eso creo que es importante que sí tengamos que empaparnos de esto y que si de plano dices, no, no es lo mío ver esto, entonces sí saber a quién remitir a nuestro paciente, no dejar al paciente a la deriva, ¿sabe qué? No es mi área de expertise, no pasa nada decirle al paciente, yo no puedo hacer esto, yo no lo sé hacer. O sea, el paciente, créanme que va a estar más agradecido de que lo envíen con quien sí lo va a hacer y lo va a hacer bien, a que lo hagamos por no dejar ir al paciente, ¿no? Incluso, ¿qué hago yo? Yo no voy a hacer los tratamientos a otros consultorios, pero sí puedo ir a una consulta, es decir, me mandan el caso de un paciente, me explican más o menos cómo está el asunto y digo, ¿sabes qué? Sí tengo que valorarlo. Voy, lo valoro y entonces ya veo si este paciente requiere que yo realmente me lo quede, es decir, si requiere que el especialista esté 100% ahí con él, entonces yo le explico, ¿sabe qué? Sería importante que sí lo vea yo y yo esto yo le digo al odontólogo, ¿no? Esa es la cuestión, pero también hay pacientes que no necesitan 100% de mí, entonces yo le digo, ¿sabe qué? Yo puedo hacer esto y mire, su odontólogo puede hacer esto sin mayor problema y yo voy a estar pendiente ante cualquier duda. O de plano no me requiere. Sabe que usted es un paciente que puede ser tratado de una manera no completamente normal y entonces ya ellos están como tranquilos porque dice, bueno, me revisó el especialista, el odontólogo también dice así, pues ahí me dices qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hay que tener mucho cuidado en estos pacientes de radioterapia? Bueno, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no me adelanto. Pero entonces es una de las formas que podemos hacer para que al final el paciente reciba lo que necesita y el odontólogo otorgue la atención que debe otorgar, ya sea por él mismo o por un conjunto de especialistas. Yo no hago las endodoncias, las hace mi endodoncista. Yo no hago la cirugía, las hace mi cirujano, ¿no? Entonces es formar esos equipos. Ahora hay profilaxis que yo no hago, que las hacen odontólogos generales también, ¿no? Pero yo ya les digo, no te preocupes, no hay riesgo de que la hagas, dale, ¿no? Entonces, de alguna manera pues eso tranquiliza tanto al odontólogo que esté en la atención del paciente como al mismo paciente. ¿Qué pasa si ocurre la necrosis? Primero identificar la causa, luego el grado de necrosis. Dependiendo de eso, vamos a saber qué tratamiento debe usarse. Debe ser un tratamiento personalizado y apegado a protocolos que ya existen. Ajá. Hay diferentes protocolos de maniobras, de medicamentos, entonces vamos a personalizar el que requiere nuestro paciente de acuerdo a sus características, preferentemente manejado por el especialista. Ujú. Entonces, ya que el paciente pasó por todo esto, hay que darle un seguimiento después de su tratamiento oncológico. La higiene siempre, siempre va a ser la higiene por todas estas cuestiones, seguir evitando prótesis traumáticas, porque también hay necrosis de los tejidos blandos, mucho menos común, pero también las hay. Em, Revisiones periódicas. Aquí, evitar extracciones, al menos un año, sí, ¿cuándo? ¿No? Quizá la radioterapia, sí, pero ¿cuánto recibió de radiación? Ahora, ¿recibió antirresortivo cuál? ¿No? Bifosfonatos, denosumab, vía oral, vía intravenosa, entonces decidir una extracción o no, yo creo que sí debe ser con un especialista. Por ejemplo, si es radioterapia de cabeza y cuello, ok, sí. Tengo que pedir curvas de isodosis. Esas el odontólogo no las va a saber leer. ¿No? Entonces se las puede dar el radiooncólogo y uno dice, ¿y a mí eso para qué me sirve? Si de todas maneras no sé si le puedo hacer o no la extracción. Entonces, curvas de isodosis, técnica de radiación, dosis de radiación, protección a órganos de riesgo, si es que tuvo un dispositivo intrabucal para ser radiado o no, si es que tuvo una protección de plomo personalizada para radiarse o no. Entonces, son muchas cuestiones que el odontólogo, ya sea de especialista en otras áreas o de práctica general, no va a entender. Creo que aquí sí le toca al especialista en esta área que decidamos hacer o no una extracción dental. Ujú. Cobertura antibiótica sí vamos a tener siempre, independientemente de por qué vamos a hacer la extracción. En pacientes que recibieron nuestros tratamientos de antirresortivos, radioterapia y cabeza y cuello, siempre vamos a utilizar cobertura antibiótica, sí. Debe ser obviamente lo menos traumática posible la extracción también.
Entonces, oxígeno hiperbárico, que son las terapias que más se usa para después de un tratamiento de este tipo, sí, pero en pacientes que sabemos que están libres de la enfermedad 5 años, porque si algo no está, eh, o sea, si no ha pasado este tiempo de latencia, de vigilancia, el paciente podemos ponerlo en un riesgo de que si había ahí células que estaban medio dormidillas, pues aceleramos el proceso. Entonces, es muy complejo usar oxígeno hiperbárico solamente por pensar en que no quiero que le dé necrosis, sí, pero no está seguro de que no tenga enfermedad, ¿no? Microscópica. Entonces, yo eso sí lo dejo para protocolos que son, ya pasó mucho tiempo de que están libres de la enfermedad y me ayudo de ello, pero si no, la verdad es que no. Ahora, en cuanto a anestésicos, anestésico local sin vasoconstrictor, sí es una recomendación, pero ¿en qué casos? ¿No? En casos de radioterapia cabeza y cuello que me afectaron estos huesos, en caso de bifosfonatos intravenosos, pero más importante que el anestésico es mi técnica de infiltración. Ajá, no puedo o no es recomendable hacer técnicas de intraligamentarias, intraóseas, intrapulpares puede ser, pero recomendable mejor no. Entonces, debo de cuidar más que nada mi tipo de técnica para infiltrar. Ahora, si mi endodoncista o yo voy a hacer la endodoncia, cuidar muchísimo la medida, ¿no? La sobreinstrumentación y la sobreobturación, porque al final el sobreinstrumentar es un daño al hueso, no es una extracción, pero estoy tallando el hueso. Sobreobturar también. Ahora, alisado y raspado radicular, cuidado, porque si me estoy metiendo al hueso, lo estoy tocando, lo estoy dañando. Entonces son estas cuestiones que sí debo cuidar a la hora de hacer un manejo después. Entonces, ¿qué también recomiendo? Pues no meternos en líos si es que no vamos a leerle más de esto al especialista. Si me interesa este tema, hay que capacitarse, hay que leer un montón. Ahorita hay un montón de información, acérquese a un especialista. En el caso de que quieran llevar un tratamiento completo, si es que no conocen a alguno, están en otro estado, manden un mensajito y yo les digo quién puede estar más cerca de ustedes somos poquitos, o sea, somos varios, pero para la cantidad de que se requiere somos poquitos en el país, ¿no? Pero siempre hay uno cerquita, eso seguro. Entonces, con toda confianza pueden mandar un mensajito y yo les digo qué colega está cerquita y los puede asesorar o ver a sus pacientes, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que yo podría decirles de en cuanto a después del tratamiento oncológico. ¿Qué pacientes no son complejos? Pacientes si solo fue operado de la mama, de alguna lesión en el hueso o en otra parte del cuerpo que no requirió un tratamiento para los huesos. Ajá. Entonces, ese paciente lo pueden tratar como un paciente convencional, revisando todo lo demás, lo que ya les decía, sus patologías de base, pero no por el cáncer. O sea, por el cáncer no hay problema, puede ser tratado normal. Pacientes de linfoma, de leucemia, que ya están libres de la enfermedad y que muy probable no recibieron ninguno de estos tratamientos. Entonces, de un paciente completamente normal, ¿no? De testículo, de próstata, que no tuvieron metástasis óseas, también, o sea. También hay un mundo de pacientes que estos pueden revisar sin mayor problema. Por eso les decía, si tienen dudas, si es un paciente que ya pueden atender como a cualquier otro paciente, un protecista maxilofacial se los va a poder decir. Va a decir, sí, no te preocupes, ya atiende lo normal, no tienes ningún problema. O sabes que no, aguas con esto. O sabes que no, mándamelo porque este va a estar complejo. Entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones? Que el protecista pues es el especialista en el manejo de estas complicaciones, ¿no? Cuando ya están las complicaciones agudas, yo les digo no se metan en líos porque hay que evaluar un montón de cosas junto con los oncólogos y a veces a nivel hospitalario. Entonces, eso sí, protecista maxilofacial, déjenos el problema. El odontólogo de práctica general para nosotros, créanme, es un apoyo increíble, cuando podemos tener una comunicación, ¿no? Hay odontólogos a que luego yo envío los pacientes y, oiga, doctora, sí, mira, le puedes hacer esto, no hay problema, ayúdame, ¿no? Las profilaxis, cuestiones así que nos pueden ayudar mucho y que nosotros definitivamente no nos vamos a dar abasto. Entonces, el odontólogo de práctica general y otras especialidades son cruciales para nosotros. Y obviamente hacerle entender al paciente parte de la responsabilidad que tiene en cuanto a su salud bucal. No vamos a ir a lavarles los dientes, ¿no? Es lo que yo digo al paciente. Una parte es mi responsabilidad y la otra es suya. Tenemos que hacerle entender al paciente lo importante que es la salud de su boca. Yo los veo seguido y no, está fallando la técnica, mire otra vez y así, pero realmente es hacerle ver lo crucial que es que él realice su higiene bucal y sus revisiones de una manera adecuada, ¿no? Entonces,
pues bueno, básicamente es un poquito la información. Perdón si excedí los tiempos y ello, pero la verdad es que es súper resumido. No sabes cuánto me costó resumir un poquito de esto, pero quería como darles el panorama general del paciente oncológico que tiene afecciones de la cavidad bucal. Muy interesante el tema, muy increíble. Gracias por traernos el conocimiento, doctora Marene Hernández. Todos aprendimos seguramente algo nuevo, porque yo sé que tú estás muy en contacto con esos pacientes que muchas veces nosotros no, y con estas pláticas aprendemos algo nuevo, ¿no? De qué estar alerta, porque a lo mejor son pacientes que no nos llegan continuamente, pero cuando nos llegan no sabemos qué hacer. Sí, Nos pero queda... créanme que, o sea, la cuestión es que cada vez les van a llegar más. O sea, Mm. es lo que quiero que entiendan porque las estadísticas están exponenciales, ¿no? Entonces, en institución pública, no nos damos, yo no veo a todos los que están en oncología de mi hospital, yo no los veo a todos, me mandan solo a los que van para antirresortivos, solo a los que van para radioterapia y cabeza y cuello. Pero alguien que no va para eso, pero que recibe quimio, me hablan cuando ya está complicado. Oye, está un paciente en hospitalización y no puede comer, está sangrando en la boca. Porque si es que me mandaran al 100%, que así debería ser, ¿eh? Todo o paciente oncológico debe pasar primero a un odontólogo. Si eso sucediera, yo tendría consultas hasta el 2026 programadas hoy, ¿no? Entonces, por desgracia, no se puede. Entonces, los que sí puedo, pues los manejo de alguna manera. No hago todas las actividades en institución pública porque al estar en un tercer nivel no tenemos insumos para una profilaxis, porque ese es de un primer nivel de atención. Eso es por cuestiones políticas, ¿no? Ya sabes, pero bueno, al final yo necesito de un odontólogo que me ayude a hacer una profilaxis, ¿no? Entonces, tenemos cada vez que estar como más entrenados porque créanme que cada vez van a tener más de este tipo de pacientes como pasó en algún momento con la diabetes, ¿no? Así de, ay, tengo un paciente con diabetes, ¿cómo lo voy a atender? Ahora ya sabemos cómo, pero nos tuvimos que instruir porque la demanda de paciente al final así nos lo pidió. Por desgracia, en la cuestión oncológica así lo va a hacer. Entonces, si vamos empapándonos un poquito y relacionándonos con gente que está en el medio, pues podemos también brindar la atención adecuada a estos pacientes. Sí, totalmente. Y también yo creo que ya también está, me lo están manejando mejor los oncólogos, porque antes yo creo que nada más de, ok, empecemos de ya, porque ya urge el tratamiento. No pensaban de, bueno, primero que lo cheque el odontólogo, que esté listo, no, como que quieren empezar radio, quimio ya, y no piensan que ese previo a que dejen bien la boca va a ser muchísimo más provechoso para el paciente durante y post, ¿no? Claro, sí, 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 afortunadamente también ellos ya toman el papel del odontólogo como un papel importante dentro del manejo del paciente, así como el nutriólogo y el psicólogo, que somos de alguna manera áreas que podemos estar un poco olvidadas del área médica, cada vez van tomando más fuerza, ya que vieron que si un paciente no come bien, no está mentalmente bien o sano, pues su tratamiento tampoco tiene la misma efectividad, ¿no? Y eso ya está comprobadísimo. Sí, ay, pues te agradezco muchísimo. Gracias por aceptar la invitación, por venir un ratito, por compartirnos este tema que está muy interesante y estoy segura que todos los estudiantes que nos están viendo y los odontólogos les va a servir muchísimo. Espero que sí, es un gusto y cualquier cosa, pues ahí ando, un mensajito pueden enviarme y con gusto les respondo. Y gracias. Recuerden que ella está en la zona de Ciudad de México. Me decías que en el sur, ¿verdad? Tu En el sur, consulta. en la zona de Copa. Ujú. Ok, si tienen algún paciente en esa zona o en Ciudad de México, Estado de México, que lo quieran derivar, pues se pueden contactar aquí en tu Insta. Claro que sí, con todo gusto. Y si requieren alguno en otro estado, con gusto les paso los datos de algún colega que esté cerca de ustedes. Sí, para que los puedan ayudar y darle mejor tratamiento a estos pacientes oncológicos que, como tú dices, doctora, ya de por sí la están pasando mal y que sea el tratamiento adecuado y no los lastimemos más o los compliquemos más, aparte de todo lo que ya están viviendo. Así es, así es. Gracias, doctora. Te mando un abrazo hasta Ciudad de México, Estado de México. Gracias por todo. Síganla en redes sociales. También tienes TikTok, ¿verdad? Y Facebook. Disculpen que luego no subo tantas cosas, el tiempo no da, pero créanme que lo que subo lo hago con toda la intención de que se enteren un poquito de lo que se puede hacer con los pacientes en general, pacientes con cáncer y defectos craneofaciales, ¿no? Entonces sí, ahí ando en Facebook, y en TikTok y en Instagram, ahí ando en las tres redes. Pero bien, síganla, van a aprender algo nuevo en algún post, en algún video de ella. Está muy interesante sus redes sociales. Te agradezco mucho que hayas venido. Te mando un abrazo.
Síganla en redes, denle like a este video. Si tienen alguna duda, pregunta, la pueden contactar a ella o dejarlo aquí en la cajita de comentarios del video. Y pues muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes, que estén muy bien, un gusto. Nos vemos hasta un próximo video. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. No olviden seguir a la doctora. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.